buenas tardes, buenas noches, buenos días a cualquiera allí en la pantalla. Estamos en haciendo el bien y vamos a bendecir el nombre del Señor escuchando la palabra de Dios. Pues quiero decirle, mis hermanos, que hoy tengo pues una dualidad en mi corazón, como una dualidad en mi corazón, porque justo mañana son las elecciones. Quizás hoy que estás viendo el video son las elecciones o fue ya varios días. Espero que el Señor bendiga tu vida con esta palabra. Pero también mañana es el Día de la Mujer, así que yo quiero que todos los hombres demos un aplauso grande al Señor por todas las mujeres. Amén, amén, amén. Las bendecimos, preciosas mujeres. Ustedes son una grande bendición para nuestras vidas, mis hermanas queridas. Así que yo tengo que hablar sobre esos temas, hermanos, porque imagínense con estos temas tan importantes, tan claves, amén, hermanos, y para la vida, para Colombia, para la sociedad y también para nosotros, ¿cierto que sí? Porque nada más maravilloso que una mujer, hermanos, que empezó siendo nuestra madre, luego nuestra hermana, luego cuando crecimos nuestra novia, luego nuestra esposa, qué sé yo, nuestra suegra, nuestra tía, nuestra abuela, qué sé yo. Tenemos mujeres que nos rodean por todo lado, amén, hermanos, y es una bendición poder hablar de ellas. Sin embargo, también quiero en este día, hermanos, tomar tiempo para seguirles guiando como les había prometido en la enseñanza del miércoles acerca de este tema, hermanos, de la política desde la órbita bíblica. ¿Cuál es la idea y qué fue lo que aprendimos el miércoles? El miércoles aprendimos que un deber de nosotros como cristianos es estar, ¿qué? Informados. ¿Qué es? Estar informados. Es decir, que nosotros no vamos a ir mañana y voy a ver por quién voto, por quién meto aquí el dedo, ni nada de esas cosas, a quién le pongo la X, no, señor, sino que nosotros tenemos que saber, hermanos, a quién le vamos a dar nuestro voto, porque el voto, según lo que entendemos, hermanos, define los siguientes 4 años de nuestra nación. El tema político, el ámbito político de nuestra nación, entonces hay que saber cómo hacerlo. Pero como siempre les he dicho a ustedes, hermanos, nosotros aquí en la iglesia no estamos hablando de específicamente algún candidato, no estamos poniendo un partido político, usted no dice que aquí tenemos pancarta ni nada de estas cosas de algún partido político, porque por lo siguiente, porque creemos, mis amados hermanos, que lo que tenemos que hacer como iglesia es enseñarles a ustedes, capacitarlos para que ustedes aprendan, para que ustedes conozcan los principios de la palabra de Dios con respecto a la política, con respecto al gobierno, con respecto al Estado desde el ámbito de la palabra de Dios. Y como ustedes tienen el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, ahí es donde Él hace su función, nos va a guiar a encontrar a, a reconocer la persona que es, la que necesitamos, la que necesita Colombia. Así que mis hermanos, en eso sí estamos seguros, completamente seguros. Por eso vamos a hablar de algunos otros conceptos de los que empecé dictándoselos el miércoles, hermanos queridos, y acerca de los temas de la política. Ahora, en la siguiente diapositiva, mis amados hermanos, quiero enseñarles dos palabras griegas que hablan sobre el tema político, mis hermanos, en la Biblia. La una es polis y la otra es kubernesis. Polis, por eso se llama política. Política es el arte de gobernar o administrar una ciudad. Polis, cuando ustedes vean metrópolis, todo lo que termina en polis tiene que ver con ciudad, tiene que ver con ciudad. Y por eso estamos hablando, hermanos, que la definición general del griego para polis en griego es el arte de gobernar o administrar una ciudad o un estado, un lugar, etcétera, etcétera. De hecho, tú practicas el polis cuando te ponen al frente al liderazgo de un grupo pequeño aquí en la iglesia. Cuando te digo, hermano, ayúdame con esto, ayúdame a dirigir este evento, ayúdame a dirigir esto. Eso es practicar el polis, por supuesto que sí, mis hermanos. Esto quiere decir, hermanos, que Dios se interesa en la ciudad. Dios se interesa en las ciudades. De hecho, cuando ustedes comienzan a ver la palabra de Dios, desde el principio, desde el mismo principio de la Biblia, Dios comienza a hablar de pueblos, de aldeas, de naciones. En el capítulo número 4, 5 van a ver ustedes que habían muchas naciones sobre la tierra. Dios las organiza con lo de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos queridos, allá en el libro de Génesis? Luego en el capítulo 12 el Señor le dice a Abraham que bendeciré tu vida y que serán benditas en ti.
todas las naciones de la tierra. Es decir, para Dios es importante el tema de la nación. Y es tan importante que el profeta Jeremías está diciendo en el capítulo 29, versículo número 7, oren por la paz de la ciudad. ¿Qué está diciendo él? Oren por la paz de la ciudad. Pero siempre nos gusta este versículo, orar por la paz de la ciudad, por la paz de la ciudad. Pero yo quería decirles a ustedes en qué contexto está Jeremías capítulo 29, versículo 7, ahí donde acabamos de leer. ¿Saben en qué contexto está, mis amados hermanos? Dios le está diciendo a los exiliados, a los esclavos, a los que están esclavos en Babilonia, a los que están ahí en yugo sirviendo a los de Babilonia, les está diciendo, oren por la paz de los de Babilonia. ¿Ustedes creen que estaba diciendo que oren por mi ciudad, que está bonita, que esté tierna, que tenga flores, que tenga rosas, tenga parques y que estemos bien? No. Dios le está diciendo a los que están de esclavos, a los judíos que están de esclavos, que oren por la paz de Babilonia, por la paz de esa nación. Y luego él agrega lo siguiente, mis amados hermanos, porque en la medida, escuchen bien, en la medida que ellos tengan paz, ustedes también tendrán paz. Mira eso tan importante. Es decir, en la medida que los que nos tienen en yugo, los que están opresores contra el pueblo, tengan paz, en esa medida nosotros también tendremos paz. Es como una línea de pensamiento muy rara de entender, pero es que, mis amados hermanos, cuando la palabra de Dios se expande proféticamente, como les enseñé, esa profecía nos alcanza a nosotros. Cubernesis es la capacidad o talento para administrar como dádiva de Dios. Es decir, mis amados hermanos, cuando Dios nos usa como mayordomo, el regalo de Dios de ser mayordomos. Recuerden ustedes que la palabra de Dios nos enseña que tú y yo somos mayordomos de las cosas que Él nos ha entregado a nosotros. Por eso aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué nos ha entregado el Señor a nosotros? ¿Qué nos entregó? Empecemos por nuestra vida. Empecemos por este estuche, por este cuerpo que tenemos. Sigamos, mis hermanos, por todos los talentos que Dios nos ha entregado y extendémonos a la familia, extendámonos a nuestros hijos, extendámonos a nuestra casa, a nuestro negocio, a nuestro conocimiento, a nuestros talentos. Estamos rodeados de miles de cosas que Dios nos dio, de nuestro tiempo, de nuestra salud también nos la dio Dios. Eso se lo tenemos que entregar ¿a quién? A Dios, y lo tenemos que administrar perfectamente. ¿Cómo se llama administrar entonces en griego? Kubernesis. Kubernesis, mis hermanos queridos. Y eso lo encontramos, mis hermanos, por ejemplo, en 1 Corintios 12:28, donde está la repartición de los talentos, de los dones, en donde él está diciendo acerca de los que ayudan y los que administran. El gran ejemplo, por supuesto, ustedes lo conocen, es José, cuando estaba ya como el segundo al reino allá en Egipto, y estaba gobernando y llevó a Egipto a esa gran hegemonía política, social y cultural de esa época. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos queridos, Dios usa gente natural, gente normal, hermanos queridos, y los escoge para que sean beneficio no solamente de sí mismos, sino beneficio de su clan, de su familia y de naciones enteras. Esto es política de naciones enteras. Pues qué lindo que Dios le hubiera dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, tu parentela, porque yo haré de ti una gran descendencia. Pues suena bonito, porque nosotros como tomamos cada versículo para nuestras vidas, uno dice, Señor, tan rico que tú me das esta palabra, porque toda mi descendencia va a ser bendecida. No, el Señor amplía esa bendición y dice, no es solamente tu descendencia, sino que tu bendición será para todas las naciones de la tierra. El Señor escoge gente para bendecir. Por eso es que la Biblia nos habla de reyes, nos habla de guerreros, nos habla de líderes continuamente, de gente que está sobre naciones enteras para bendecir a esa nación, mis hermanos queridos. Y por eso está ese versículo de Génesis 12:3. Todas las naciones, todas las familias serán benditas en ti.
Es decir, el tema político no se queda simplemente en el clan, en la ciudad allá de Judea, hermanos, donde estaban los primeros, el primer pueblo de Israel y nada de esas cosas, sino que se extiende, se agranda, porque Dios sabe que es importantísima, mis amados hermanos, el tema precisamente de la administración. Ahora, con nosotros como iglesia, ya en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Sal y luz. Y como sal y luz tenemos que comportarnos. De hecho, les escribí, hermanos, que la sal evita la corrupción. Qué importante nosotros como cristianos comportarnos en el tema político. Qué importante que en el tema político, hermanos, allá en esos lugares donde se hacen las leyes, donde se trabaja todo el tema político, hubiera gente que temiera de Dios, porque como esa persona sabe que es sal para evitar la corrupción, pues se va a ir la corrupción. ¿No es lo que necesita este país? Estábamos haciendo cuentas un día con mi familia. Oiga, el principal problema de este país es la corrupción. Y estábamos concluyendo que de razón que tantas personas quieren llegar allá a esas curules, a ser senadores, representantes a la Cámara, a ser diputados, tener cargos públicos, porque aquí en Colombia, hermanos, por todo se roba. ¿Se acuerdan la famosa frase de ese político de hace 4 años? Hay que robar en sus justas proporciones. Así dice el miserable ese, hermanos. ¿Pueden ustedes creerlo? Que hay que robar, que aquí hay que sacar la tajada en sus justas proporciones. ¡Qué mentira tan grande! Y así son todos ellos los que están en ese lugar, mis hermanos, porque por cualquier contrato se le sacan el 5%, el 10%, tanto para ti, tanto para mí, nos quedamos callados, todos quedamos contentos. Hermanos, qué lindo que en la política hubiera gente cristiana, personas cristianas, que tu candidato fuera un cristiano, una persona que temiera a Dios, que temiera la palabra de Dios, porque esa persona correctamente ejercerá lo que dice la palabra. Tú eres un candidato, vas a subir a ese estrado, tú eres sal y luz. Y eso va a bendecir a toda la nación, mis amados hermanos. Ahora, siguiendo adelante, quiero explicarles a ustedes algunos principios de lo que aprendemos en la Biblia sobre economía para la nación, y pónganle cuidado, porque yo quiero que ustedes aprendan, esto no se lo van a enseñar en otro lugar, aprendan esto por favor ustedes también allá en casa, mis amados hermanos. Miren, como se los dije en un momentico el miércoles pasado, la Biblia consagra el derecho a la propiedad privada. Así pues, la Biblia, mis amados hermanos, la Biblia habla que cada familia tiene la bendición, el derecho a una porción de tierra. ¿Cuántos le dicen amén a esto? Los que ya son terratenientes, por ejemplo, hermanos queridos, ¿cierto que sí? Qué rico que todos aquí podamos decir, ya tengo, ¿cómo es que dice? Ya tengo yo mi casita. Ah, no, la casita es para la dama, ¿no es cierto que sí? Ya tengo la casita. Que todos pudiéramos decir eso, ¿cierto que sí? Porque no tengo que estar pagando arriendo, no tengo que estar sacando plata en presupuesto para pagarle a otra persona. En ese apartamento no puedo poner un cuadro acá porque es que no es mío. No puedo poner arreglar acá, no puedo hacer porque no es mío. Está uno todo limitado. Hermano querido, trabaja para eso. Sé bendecido, porque la Biblia dice que tú tienes derecho a tu terruño. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso la Biblia habla, las guerras en Israel eran por la tierra, por Jerusalén. Por eso David decía que él quería ir al templo de Dios, al monte de Jehová. Por eso cuando estaban en el Salmo 138, el versículo número 1 y 2, que es el lamento de los cautivos en Babilonia, ellos estaban cautivos, los que les acabé de hablar, que les tocaba orar por los que los tenían cautivos, por los esclavistas. Y ellos decían en el Salmo 138, dice, miren, nos pedían a las orillas del río allá en las orillas, en la ribera de Babilonia, que cantáramos unas canciones para ellos. Que cantáramos unas canciones, y ellos, en lugar de cantar canciones, querían era venganza y deseaban volver a su tierra. Porque, mi amado hermano, aquí hay una promesa para ti. Dios quiere que tú seas un terrateniente, que tú tengas tu casita, que tú tengas tu apartamento, que tú tengas tu lugar. Amén, amén a eso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le podemos decir, mis amados hermanos?
A ver, otro elemento importante, hermanos, es que la Biblia consagra, escuchen bien, el bien común por encima del bien individual. El beneficio es el beneficio, la solidaridad por encima del beneficio estrictamente privado, mis amados hermanos. En este caso, ustedes saben que es una ley que también prima en Colombia, ¿cierto? Si están construyendo una autopista y su casa queda en la mitad de la autopista, a usted le toca sentarse, hermano, con el tipo del IDU y decir, no, es que mi casita vale tanto, no, ¿cómo así? ¿Qué tal cosa? Y tiene que salir de la casa, ¿por qué razón? Porque el bien común está por encima del bien privado, del bien privado. Y es lo que encontramos en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Miren que la Biblia es muy linda en este aspecto, hermanos queridos. La Biblia es amplia. Por ejemplo, había una ley en el Antiguo Testamento que decía que cuando se recogiera la cosecha no se podía recoger todo lo que había en la tierra. Había que dejarle parte de la cosecha a los extranjeros, a los pobres, a las mujeres viudas, a los que no tuvieran con qué comer. Es decir, no todo es mío. Lo que Dios me da a mí es para dárselo también a todos los demás, a todos los demás. De hecho, aunque la palabra de Dios dice que Jerusalén es la ciudad, mis hermanos, para el pueblo de Israel. La palabra de Dios lo amplía y nos está diciendo a todos nosotros que nuestro destino es la nueva Jerusalén, hermanos queridos. Es decir, no es de un solo pueblo de linaje, sino que es, hermanos, el destino para toda la humanidad. Miren, hermanos, ¿ustedes han tenido problemas con los bancos? Miren, hermanos, un banco está bien con usted hasta el día en que usted se atrase y usted tenga problemas para pagar las cuotas. Ese día te cae el banco, pero certero, y no te perdona ni un peso. Y cuando usted pensó que iba a pagar tal porcentaje de intereses, se da cuenta que tiene que estar pagando y pagando y pagando, y esta deuda no baja, no baja, no baja, no baja, y no te va a bajar. No te va a bajar a ti. Nunca el banco te va a perdonar una cuota. Nunca lo va a hacer, hermano y hermana. Porque los bancos son apersonales. Y más ahora que los computadores son los que analizan todo. Ya no hay como un ser humano que pronto tenga misericordia. Míreme la cara, por favor, ayúdeme. No, ahora son computadores que suman y restan y punto. La Biblia, mis amados hermanos, nos habla de la bendición para todos. Y cuando hablamos de polis, cuando hablamos de gobernar una nación, qué lindo que la bendición es para todos. Por eso si tú piensas en un campesino hermano en el Chocó, un hermano afrodescendiente allá en el Chocó, él se merece, hermanos, una tierrita. El campesino del Catatumbo, la persona que vive aquí en Ciudad Bolívar, la persona que vive aquí en un barrio humilde del norte de Bogotá, donde quiera que sea, él se merece todas las bendiciones. No podemos alegrarnos porque el uno se ganó y se llenó de miles de riquezas, de riquezas, de riquezas, mientras el pobre no tiene. Eso no es lo que Dios quiere. Dios se dice en la palabra, ¿se acuerdan que dijo Jesús? A los pobres, exactamente, siempre los tendréis con vosotros. Eso sí es una realidad. ¿Sabían ustedes? Eso sí es una realidad. Y les voy a dar dos razones por eso. La primera, para que ustedes aprendan, es que la palabra de Dios lo dice. Van a haber siempre pobres. Ahora, hay varias razones por las cuales hay pobres. Y les voy a explicar una razón, mis amados, dentro de las muchas razones por las cuales hay pobres, mis amados hermanos, es primero porque hay cuestiones generacionales, segundo porque hay limitaciones geográficas, históricas, educacionales, políticas, religiosas, culturales, que los tienen en esa mentalidad de pobre y no pueden salir. Tercero, porque no tienen posibilidades. No hay posibilidades. Miren, hermanos, algunos tienen ido al Chocó. Mi esposa ha estado como 5 veces allá, hermano. Yo apenas he estado una vez nomás allá. Hermano, miren, llegar a Chocó por tierra, hermano, miren, eso es un viaje. Aquí todo, solamente llegar a la capital de Chocó, eso es un viaje de varias horas, hermano, con unas carreteras llenas de barro, de tierra, llenas de guerrilla, de paramilitares, de gente, todas esas personas peligrosas, hermanos. Es un problema. Entonces, como el lugar queda tan aislado, el desarrollo también se detiene. Entonces, eso genera también ciertos elementos, ciertas pautas de pobreza.
Pero por otro lado, también les quiero decir a ustedes, hermanos, ¿sabían ustedes que el gobierno, no estoy hablando de un gobierno de izquierda ni derecha, el gobierno en general, les gira recursos millonarios a esos lugares, pero muchos recursos, mucha plata se va para ayudar para las escuelas, para las calles, para los colegios, para los hospitales, para ayudar a las personas, y la plata se pierde? Hace poco nosotros en la denominación estuvimos abriendo campo en Cuba, ya en La Habana, en Cuba. Y esto estoy hablándoles de unos 15 años para acá, 15, 20 años tal vez para acá. Y bueno, viajaron los misioneros, establecieron contacto con un grupo cristiano que había allí, comenzaron a hablar, dialogar, comenzaron a enviar ayudas allá de Estados Unidos, toda la cantidad de cosas. Y nos pusimos contentos después de una conferencia en donde por primera vez un pastor cubano venía a una de nuestras conferencias. Estábamos pero felices. Felices, él vino con su esposa, dio su testimonio, nos puso a llorar. Este pastor, Dios mío, las necesidades tan horribles que hay allá en Cuba, de las necesidades tan fuertes, no hay, hoy, ahorita que están sin luz, en casi todo Cuba no hay luz. Empiecen por ahí, hermanos. No se pueden hacer helados, no se pueden hacer paletas ni nada, no hay luz, hermanos. Bueno, y estamos contentos, esto es claro, todos sacamos plata, le donamos plata a ese hermano, Dios mío, Señor, y seguimos en relaciones. Luego había otra reunión y volvían nuevamente, nos daba sus informes, toda la cantidad de cosas. Se anexaron más iglesias y después se decidió que finalmente la iglesia huerleyana tenía su organización en Cuba. ¡Wow! ¡Qué rico! Es que Cuba es Cuba, hermano. Miren, les voy a decir una cosa, hermano. Conozco unos cubanos, miren, hermano, los cubanos, qué clase de personas, son maravillosos. Mire, son personas de verdad, hermanos. Usted no piense que porque no, es que son así, que no, señor. Porque las circunstancias los han llevado a eso. Bueno, y comenzó a pasar el tiempo, mis amados hermanos, después les hablo de ese tema. Comenzó a pasar el tiempo y llegó la siguiente conferencia y el pastor cubano no llegó a representar el informe de Colombia, el informe de Venezuela, el informe de Chile, los informes de todos los países latinoamericanos. Y Cuba, vino, ¿qué pasó? No sé qué. Otra conferencia no vino y ya comenzaron como a ver como secretos, como silencio. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, finalmente supe que hubieron reuniones internacionales importantes, fueron allá los representantes y cuando sale la verdadera noticia, ese pastor cubano que un día nos hizo llorar, recogía toda la plata, pero es que eran miles de dólares que le enviaban de la misión desde Estados Unidos. Esa gente no enviaba $100, son enviaban miles de dólares y la cogía para él, hermanos queridos. Todos los miles de dólares los cogía para él, se los agarraba, hacía lo que, bueno, yo no sé, hermanos queridos, de entonces la plata no llega a la iglesia, que era para construir la iglesia, que para comprar un equipito para esta iglesia, para una sillita para esta gente, para alimentar a estos niños, para esta escuelita, nada. Perdió la plata, hermanos. ¿Notan ustedes la mentalidad? A ver, sí, le estoy hablando de la mentalidad de la pobreza. Cuando una persona tiene ese pensamiento, mis hermanos, de que somos pobres y así nos vamos a quedar y siempre he crecido en pobreza, así le lleguen millones, van a seguir en la pobreza. Ahí es donde entra entonces, mis amados hermanos, la iglesia ser sal y luz. Ahí es donde entra, mis amados hermanos, lo que estamos hablando de la solidaridad, de ayudar, hermanos, saberlo hacer, como lo estamos enseñando acá. Miren, hermanos, la Biblia sabe que es complicado, mis amados hermanos, pero en la Biblia, ya voy al siguiente, la Biblia señala la responsabilidad del hombre como mayordomo de la tierra que ha de dar cuentas al dueño de la tierra. Por eso tú tienes que cuidarte y tienes que presentar, mi hermano y mi hermana, responsablemente delante de Dios. Cuando Él te llame a su presencia, Él nos va a decir, bueno, José, a usted le entregué esto y esto y esto. Deme sus cuentas. ¿Ustedes creen que Dios le va a pedir cuentas a este país, a este gobierno por el país? Dios le va a pedir cuentas a este gobierno por su país, como se lo va a pedir al anterior gobierno y al anterior gobierno y a todos los que nos han gobernado. Porque es una responsabilidad. El pueblo es de Dios. No solamente nosotros los cristianos somos de Dios. El hombre le pertenece a Dios.
Y la Biblia afirma que si se invierten los valores dados por Dios, la riqueza pasa a ser un fin, pasa de ser un fin, perdón, pasa a ser un fin y no un medio para lograr la felicidad o comprar las cosas. Es lo que dice en 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Notan ustedes cómo ahora ser rico es el propósito? Y no basta, no basta. ¿Notan ustedes cómo antes uno trabajaba como benignamente, no sino esa palabra de que uno afirmado en el trabajo, en el poder del trabajo, y poco a poco se compraba la casa, se compraba una finquita, se compraba un carrito, la bicicleta, las cosas, sacaba a sus hijos adelante, y uno como que la plata era el medio para sacar adelante los que estaban con uno. La plata no era el propósito. La plata llegaba por pedacitos y se pagaba la primera cuota, luego la otra, y así caminábamos durante toda la vida. Y realmente era una vida que así era normal, mis hermanos, y no era una vida esclavista, era una vida de paz, de tranquilidad. Pero hoy en día el propósito es billete, ¿sí o no, hermanos? El propósito es la plata, el propósito es llenarse de plata, hermano. Uy, yo como sé dónde tuviera tanta plata. La gente quiere dinero, recursos ya. Y eso, mis hermanos, es una tergiversación precisamente de lo que encontramos en la palabra de Dios. El dinero trae todos los males de este mundo. Por eso no está mal uno desear dinero. Lo que tenemos que pedirle al Señor es aprender a administrar lo poco que tengamos para que se multiplique en abundancia en el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Ahora, en cuanto a justicia social, mis amados hermanos, lo que encontramos, mis hermanos, es como un prerequisito para la armonía social, es decir, para la paz, la seguridad y la tranquilidad se necesita justicia social. ¿Se necesita qué? Justicia social. Miren, hermanos, ¿qué es la justicia social? La justicia social, hermanos, es la suma y la medida de que todos los elementos en los cuales el hombre en sociedad se enfrente estén satisfechos. Estoy colocando simplemente, por ejemplo, la paz, la seguridad. ¿Quién no quiere paz, seguridad y tranquilidad? ¿Quién no los quiere? Todos tenemos temor de que mañana, Dios mío, Señor, mañana las elecciones, Dios mío. Uy, Padre, ojalá que no vayan a haber bombas, ojalá que no vayan a secuestrar a alguien, ojalá que no tomen un puente, Dios mío, como antes pasaba. Qué temor una selección en Colombia. Siempre estábamos pensando, aquí las toman un puente, aquí las secuestran a un candidato, aquí las matan a alguien. Es una cosa espantosa, una cosa espantosa. La gente quiere seguridad, hermanos queridos. Eso se llama justicia social. La justicia social es la frase, es el caballito de batalla de la mayoría de los candidatos. ¿Sí sabían? ¿Se han escuchado de la frase justicia social? Es el caballito de batalla. En esa se montan todos los candidatos, sean de este partido o sean de este partido. Ahí se montan todos. No, que es que la justicia social, que es que hay que ayudar para la paz, que hay que ayudar con la prosperidad, hay que ayudar a los pobres de este pueblo, hay que darles esto y todo, hermanos queridos. Y eso se vuelve, hermanos, como un propósito de todos los candidatos. Está bien, es eso, mis hermanos, pues la Biblia ya lo había dicho antes. La Biblia dice, hermanos, en Isaías capítulo 32, versículo 17, el efecto de la justicia será la paz. ¿Cómo les parece bonito ese versículo? ¿Ah? Eso no se lo inventó un candidato para que votemos mañana por él. Ya lo decía la palabra. ¿Saben cuándo va a haber paz? Cuando haya justicia. Mire, tu corazón se enerva porque no hay justicia. ¿Quién no? ¿Cuántos? De verdad que sí. Uno se enerva, hermano, cuando ve la injusticia. Cuando un policía que atropella a un joven que está protestando por algo. Dios mío, eso es injusto. Es injusto cuando a una persona la sacan del trabajo sin justa causa. Es injusto cuando uno ve los desplazados por la violencia. Es injusticia. La injusticia le duele a uno, mis amados hermanos. No trae paz. Por eso el Señor nos da este verso tan hermoso, quizás poético. El efecto de la justicia será
la paz. La igualdad, mis hermanos, como lo leen ustedes ahí, es clara aún en medio de las diferencias de raza. Y miren, hermanos, que encontré este versículo tan lindo en Job capítulo 31, 13 al 15. Miren cómo dice. Si he sido injusto con mis siervos y con mis siervas cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos. Nos formó a ambos en el vientre. Miren, este versículo está reconociendo hace miles de años atrás que todos somos iguales delante de Dios. Aquí nadie puede decir, no, es que yo soy de sangre azul. Nada. Todos somos iguales. ¿Saben quién lo dijo? La palabra de Dios. ¿Notan ustedes por qué la palabra de Dios tiene tantas respuestas? ¿Lo notan, mis amados hermanos? La palabra de Dios hablando, mis hermanos queridos. Lo más importante no es que yo sea este estrato o sea afrodescendiente o sea indígena o sea del sur o sea del norte o sea de fulano o de sutano. Lo importante, según la palabra de Dios, es que somos personas creadas por Dios. Gloria al nombre del Señor, mis hermanos queridos. Para el Nuevo Testamento, en el tema de Jesús, escuchen bien, hermanos queridos, tenemos otro tema importante, hermanos. En justicia social para todos encontramos varios elementos importantes. Jesús en su discurso inaugural empezó diciendo, hermanos, este capítulo de Isaías tan lindo. Ya sabían de Jesús, que era un hombre muy importante. Todos sus ojos están puestos. Es la primera vez que va a hablar en público. Y Jesús sale con la siguiente perla. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado ¿a qué? A dar libertad a los cautivos, a sacar a los presos de la cárcel, a predicar el año agradable del Señor. Uno dice, no, esos son versículos de liberación del pecado, de los demonios, de los espíritus. El Señor nos quiere liberar y echar fuera esos animales. No, solamente eso. Este versículo también aplica a todos los aspectos de la vida, hermanos y hermanas. El Señor quiere liberar al pobre. El Señor quiere liberar al arruinado, al desesperado, al angustiado, al que no puede, al que está estancado. El Señor lo quiere liberar. Y una de las maneras que el Señor usa, como les enseñé el miércoles, es por medio de la política. Porque por más, mis amados hermanos, que el hombre no quiera, Dios es quien está gobernando por encima de todas las cosas. ¿Ustedes se acuerdan de las bienaventuranzas, mis amados hermanos? Que son un mensaje para los pobres y los desheredados. Eso sí, las bienaventuranzas, mis hermanos, hablan de todo por el bien de los pobres, etcétera, etcétera, mis hermanos. Y miren como dice en Isaías 11, en Isaías 1, 17, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, abogad por el huérfano, defiendan a la viuda. ¿No les parece un discurso político ese versículo, hermanos? Hermanos, vamos a buscar la justicia, vamos a hacer el bien por Colombia. Digan amén, que no sé qué, hermanos queridos. Vamos a defender a todos los opresores, los que oprimen a los pobres, a los huérfanos, a las mujeres, a los niños, a los desamparados. Vamos a sacar a los huérfanos por allá, les vamos a dar casa, les vamos a dar estudio, les vamos a dar vivienda, les vamos a llevar a la universidad, etcétera, etcétera. También, pobrecitas las viudas, vamos a votar para que Dios nos ayude para sacarlas adelante. ¿No les parece a ustedes un discurso político, hermanos queridos? Porque la Biblia se interesa por el bien de todos. Eso es lo que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Nosotros pensamos que la Biblia solo trae la palabra de Dios solo trae un texto solo espiritual que solo se vive por allá, hermanos, en la mente, cuando estoy metido con el Señor y cuando tengo fe para orar y que ahí se termina todo. No, hermano, la Biblia nos enseña que se interesa por todas las áreas de la vida, mis amados hermanos. En el juicio final, Dios le va a pagar a los hombres por todo lo que hicieron. ¿Sabían eso? ¿Ustedes creen que los malos de hoy
Vamos a hablar de Pablo Escobar. ¿Van a llegar contentos al cielo, hermanos? ¿Ustedes piensan que un malo se va a librar del castigo de Dios? Todo ese mal que ha hecho. ¿Cuándo le va a caer la justicia? Pero ¿dónde está Dios? Se pregunta la gente. Con este hombre que está haciendo tantas maldades, tantas injusticias, que están matando gente, que tiene sus grupos, que hace esto, que aquello, lo que ustedes estén pensando allí. ¿Ustedes creen que Dios va a dejar que ese acto inmoral quede sin pago? No. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 25, 34, 46, que todos nuestros hechos serán juzgados delante de Dios. Léanlo en su casa. Serán juzgados. Hitler, que mató a 7 millones de judíos, hermanos queridos. Japón, que mató a 30 millones de chinos, hermanos queridos. La guerrilla que mató tanta gente. Los paramilitares que mataron tanta gente. Ese sicario que mató tanta gente. Ese otro que hizo todo esto. Ese otro político que robó. Ese otro que hizo esto. Todos, hermanos queridos, tendrán que pagar delante de Dios. ¿Por qué es lo que dice la palabra de Dios? En Zacarías 7:9 dice: así dice el Señor Dios Todopoderoso, juzgad con verdadera justicia, mostrad amor y compasión los unos por los otros. Y yo creo que a ti te anime esto, hermanos. Miren, hermanos, yo nunca le deseo el mal a nadie. Dios sabe el que tiene que hacer la justicia, el que tiene que hacer las cosas en justicia, hermanos. Y cuando ustedes pesan el tema de Venezuela, el tema de Venezuela, donde con tantas situaciones y circunstancias y todo lo que ustedes saben, mis amados hermanos, y llegan los helicópteros y sacan al señor Maduro y se lo llevan para Estados Unidos sin visa. Hermanos, uno dice, uy, Estados Unidos, no, la policía del mundo, Estados Unidos se metió ahora en este tema y toda la cantidad de cosas. Y después lo muestran a Maduro en esa sudadera ya caminando allí amarrado con cadenas y todo. Y no es al pobrecito. Pero las cosas que verlas en justicia. Cuando hubieron las protestas, solamente hablemos de las protestas de los venezolanos hace años atrás. ¿Saben cuánta gente permitió Maduro matar? Miles. Así, en 6 meses de protestas, miles murieron por las balas ordenadas por él. Empecemos por ahí solamente. Yo no estoy de acuerdo tampoco con lo que hizo Estados Unidos. Eso tenía que desenvolverse de otra manera. Pero si ven cómo poco a poco llega la justicia. Yo no pienso que la justicia es en Estados Unidos tampoco. Pero la justicia llegará o llegará sobre todo. Es lo que dice la palabra de Dios, lo que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, mis amados hermanos, miren. En Lucas 18:18, para que tú aprendas, la Biblia dice que si una persona quiere ir al cielo, ¿qué es lo que dice acá? Debe ayudar a los pobres. Debe ayudar a los pobres. Y en Apocalipsis 21:4 ya no habrá llanto ni dolor. Es decir, todos esos problemas, todas esas circunstancias de dolor en las naciones serán sanadas por nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Ahora, ténganme paciencia porque les quiero enseñar otra cosa que no se les van a enseñar en otro lado. La siguiente diapositiva, mi niña. Miren este cuadrito que les quiero enseñar para que ustedes aprendan. Aprendan esto, mis amados hermanos. Miren, de una vez por todas ustedes van a saber cómo piensa la izquierda y cómo piensa la derecha. En el ámbito político, aprendan, en el ámbito político hay 3 corrientes generales, vamos a decir. Los de izquierda, en este lado, el péndulo se va, el extremo se va a este lado, a los de la derecha. Y aquí como en el centro, están como, digamos, los de centro, es decir, los que comulgan con algunas cosas de acá y los que comulgan con algunas cosas de la derecha.
Básicamente esos son los tres grupos en términos generales, mis hermanos. Entonces aprendan cómo, hermanos, se manifiestan estos grupos, estos modelos de pensamiento en nuestra nación. Además, me tienen camisa de 11 varas, pero aguántenme para que aprendan. Pónganle cuidado. ¿Quieren aprender, hermanos? Mire, se lo estoy enseñando en la iglesia, para que se den cuenta de todo lo que aprendemos en la iglesia. El principal problema que señala la izquierda en Colombia es la desigualdad social, la exclusión histórica, la pobreza y la violencia estructural. En cambio, la derecha lo ve desde otro ámbito. El principal problema que identifica la derecha es la inseguridad, el bajo crecimiento económico y la debilidad institucional. Miren cómo ven a Colombia estos dos aspectos. Ahora, si hablamos de qué debería hacer el Estado para solucionar ese problema central, en la izquierda, el Estado debe ser fuerte y garante de derechos sociales. Es decir, el Estado debe representarlos a todos y debe ser muy fuerte. Dar pasos fuertes, como ustedes se han dado cuenta, mis hermanos. En la derecha, en cambio, el Estado es limitado y pone énfasis en el orden y la seguridad. Si notan que si hay cambios, uno comienza a decir, claro, de razón que fulano y tal piensa de esta manera, de razón que ellos piensan de esta manera. Uno ya se dando cuenta por dónde va el agua, hermanos, al molino. Miren, en cuanto al modelo económico, para la izquierda, la economía es mixta con intervención estatal. Economía mixta significa que el gobierno puede ser dueño total de una empresa del 100% o puede trabajar en porcentaje con capital privado. Eso es una economía mixta, mis hermanos, pero sobre todo en la izquierda ellos quieren mucha intervención estatal. ¿Sí se han dado cuenta que el gobierno no quiere vender las empresas? Imagínense, hermanos, vender una empresa del Estado que genera tantos recursos económicos, porque la empresa puede generar muchos recursos para la nación. En cambio, en la derecha, la economía de mercado con mínima intervención. Ustedes se han dado cuenta que en la derecha hay promoción de la empresa privada, hay promoción de las empresas, los dejan libres para que inviertan, para que produzcan, traen importaciones, abren los puertos, para que haya mucho movimiento de mercado con mínima intervención. Recursos naturales. ¿Ustedes han escuchado el fracking? ¿Han escuchado el petróleo, del gas? Hablemos solo de esos tres elementos pensando en los recursos naturales. Regulación o control estatal en minería, energía y petróleo. Regulación, pero total control estatal. En la izquierda. En cambio, en la derecha, hermanos queridos, es apertura a inversión privada y extranjera. Se ha notado, por ejemplo, que en este gobierno ya no hay exploración por nuevos campos petroleros. Esa es una forma de controlar, En cambio, en otros gobiernos, exploren por todos lados, abran campos, busquen huecos por todos lados, hagan huecos a ver dónde encuentran petróleo. Muy bien. Política social. Programas sociales amplios y universales. Por eso es que en este gobierno hay ayudas para las mujeres, para los ancianos, para que los que no tienen pensión ahora tengan pensión. ¿Qué más ayudas hay? Hay ayudas por todos lados. Por todos lados, y le dan plata para este, porque es la manera como gobiernan los de izquierda. Los de derecha, mis hermanos, más bien programas focalizados y disciplina fiscal. Ustedes se han dado cuenta que la derecha es mucho más amarrada en cuanto a soltar y mover los recursos. Es mucho más amarrada. Muy bien. Por no profundizar más, es solamente para que aprendan. Política social. Ya. Impuestos. Impuestos en la izquierda. Impuestos progresivos y a grandes capitales. ¿Sí lo han sentido? Y a grandes capitales. El gobierno, por ejemplo, este gobierno quiere meter mano a los ricos. Está que saca impuestos por punta y punta para meterle la mano para esto. En cambio, en la derecha, reducción de impuestos para empresas, porque la derecha protege las empresas, porque el pensamiento de ellos es que entre más generen trabajo, más economía haya, pues entonces va a ir mejor el país. Es su pensamiento. Relación con el empresariado, regulación estricta y control de monopolios. ¿Les habla eso de las grandes empresas de Colombia, hermanos? Sí, señores. En cambio, en la derecha, incentivos de desregularización,
y alianzas público-privadas. Derechos laborales, alta protección al trabajador y sindicatos fuertes. ¿Se ha notado? Cómo, hermanos, en el gobierno se meten con las empresas y, hermanos, para cuidar al trabajador. ¿En dónde fue que iban a sacar por ejemplo, con el aumento del salario mínimo, el gobierno vigiló mucho las empresas, porque todas las empresas decían, vamos, nosotros no podemos con un salario mínimo de 2 millones de pesos, nos toca sacar tantos empleados, y ahí las están vigilando para que no salgan los empleados, mis hermanos. Yo no sé cómo sea en la práctica, pero ese es el tema, para que precisamente cuiden a los empleados. En la derecha es flexibilización laboral. Educación y salud, predominio del sistema público. ¿Sí lo han notado? En la izquierda, el sistema público, es decir, lo que haga el gobierno. Por eso ellos quieren tener control de la educación, de los libros, de lo que se escribe, de la cultura, etcétera, etcétera. En cambio, en la derecha, mis amados hermanos, sistemas mixtos, públicos y privados. Conflicto armado, nótenlo. Solución negociada, implementación de acuerdos de paz. ¿Es lo que estamos viendo o no estamos viendo? Eso es lo que estamos viendo. En cambio, en la derecha, enfoque de seguridad y control militar. Ustedes escuchan a la derecha decir, no, apenas yo suba, mejor dicho, eso comienza aquí. Ustedes ya han escuchado. Eso comienza a haber otra catombe, hermano. Ustedes saben cómo es el asunto. En relación con Estados Unidos, postura crítica o autónoma. En la derecha, cooperación estrecha. Cambio social, reformas estructuradas profundas. En la izquierda, en cambio en la derecha, cambios graduales y estabilidad. Y el discurso frecuente de la izquierda es justicia social. ¿Lo habíamos escuchado alguna vez? Ah, sí, cierto, hace como unos 15 minutos, sí. Paz, derechos, inclusión. Y en la derecha, el orden, la seguridad y el crecimiento. Muy bien, quería enseñárselo, mis hermanos queridos, porque eso nos da precisamente como una balanza. En términos, esto tiene mucha más profundidad. Es apenas, hermano, es la superficie de estos temas en la cual tú puedes pensar sobre el asunto, mi hermano. Aquí no estamos diciendo que este está mal y que este está bien, que este es mejor que el otro, no, sino que, mis hermanos, tenemos que orar. Y ese es el punto de nosotros los cristianos. Tenemos que saber cómo votar. Nosotros tenemos que saber, mis amados hermanos, dónde poner nuestro voto por el beneficio de nuestra nación. ¿Cuánto le dan amén al Señor, hermanos? Gloria a Dios, que no se oye. ¿Hemos aprendido, mis hermanos queridos? Listo, mis hermanos, qué rico. Y como al que no quiere se le dan 2 tazas, mis amados hermanos. Hablando de mujeres y canciones, quiero también hablar a ustedes acerca de la mujer. Quiero hablar de las mujeres, como para que ustedes me sigan amando. Eso que ustedes son de izquierda o de derecha, perdónenme, pero síganme amando, hermanitas lindas. Y quiero tomar unos pocos minuticos para que hablemos de mujeres. Porque mañana es el Día Internacional de la Mujer. Como les dije al principio, realmente la mujer se merece todo nuestro reconocimiento y toda nuestra bendición. Realmente lo reconocemos, varonas preciosas. De hecho, noten ustedes que aquí el 70% de la iglesia son mujeres. Y eso también es respuesta precisamente de un concepto bíblico, en el cual ustedes son protagonistas. Miren, hermanos, cuando hablamos de mujeres, la mujer estuvo presente en la creación y ha jugado papeles definitivos por la familia, la nación y la sociedad. Es decir, hermanos, el sistema mundial sin la mujer no sería el que es. En la Biblia destacamos muchísimas mujeres. Quizás cuando uno lee la Biblia, uno llega y dice, la Biblia solo habla de hombres. David, Elías, Samuel, Jonás, bueno, todos los hombres. ¿Y la mujer dónde están? No, mis hermanos queridos, la mujer juega un papel central también en la palabra de Dios. Y encontramos, solamente por nombrar algunas, a Eva. ¿Se acuerdan? Porque Eva es la madre de todos los vivientes, ¿cierto? A Débora, ¿quién era Débora?
Devoradora de hombres, no, señores, era una profetisa. Una profetisa, cuidado, una guerrera. Ah, entonces están conmigo. ¿Se acuerdan quién era Ana? Ana, la mamá de Samuel, hermanos, que nos da una enseñanza de una mujer que cuando se le mete algo, lo logra. O sea, de cada una de ellas me podría quedar hablando un pocotón de tiempo. María, la madre de nuestro Señor Jesús, hermanos, que tan joven Dios la escogió como una mujer objetivo para el bien de toda la humanidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de Juana, ¿quién era Juana? Esa francesa después. Pero Juana, la de la Biblia, hacía parte de las mujeres que seguían a Jesús. Era una mujer rica, casada con un hombre rico, hermanos, de Jerusalén. ¿Y saben qué, hermanos? Con sus propios recursos sostenía el ministerio de Jesús. ¿No les parece genial, hermanos, esa Juana? ¿Ah? Por eso yo soy bendecido por mujeres como Juana, señorita. ¿Viste lo que pasó hoy? ¿Viste? Ahí está, mire, Juana. Tú mismo lo practicaste. Mire, hermanos, su rol y aporte a la humanidad no tiene discusión. Y hoy vamos a centrarnos en 3 casos rápidos, mis amados hermanos, que no se les vaya el tiempo. El primer caso, mis amados hermanos, lo encontramos en la mujer adúltera, que eso está ahí en Lucas 8, 3 al 11. Y ustedes conocen la historia. Miren, una mujer que ha cometido pecado. Ella era adúltera. ¿Qué le vamos a hacer? Cometió un error, mis amados hermanos, que cualquiera lo puede. La ley decía que había que apedrearla, pero los judíos, los religiosos, usaron ese problema para probar a Jesús, el que podría impartir justicia. Ese es el punto, mis amados hermanos, que no se puede usar la Biblia para torcer la justicia. Yo quiero que ustedes aprendan eso. No podemos usar la palabra de Dios para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Nunca debe ser así, hermanos. Hay que abrir la Biblia. Señor, háblame como tú quieras hablarme, porque eso es la dirección para mi vida. Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? La apedreamos de una, mira, aquí está la primera piedra. Y Jesús puso con el dedo, no con tinta que salía el dedo, que fue lo que yo siempre creí desde niño. Sino ahí en la tierra escribir, hermanos, pecadores, inmundos, desgraciados. No, nada de esas cosas. Comenzó a escribir todos los pecados de todos los que estaban ahí. Y ellos comenzaron a leer, comenzaron a leer en la tierra los pecados de todos ellos. Y al final se levanta y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Se acuerdan, hermanos? Y dijeron, no. Al fin y al cabo también eran como temerosos de la ley y dijeron, no, yo también soy pecador. Mejor no. Botaron las piedras y la mujer quedó frente a Jesús. Es que yo te meto 3 ejemplos de Jesús porque quiero que aprendan lo siguiente. Mujer, se han ido los que te condenaban. Pero una cosa también te digo, yo tampoco te condeno. Miren, hermanos queridos, yo no sabía qué frase colocar allí, pero yo creo que me quedé corto escribiendo que la mujer debe ser perdonada, pero en el sentido estricto de la palabra, así como el hombre, la mujer se merece todas las posibilidades de redención. Por eso yo te digo, sin mirar a nadie, no importa la circunstancia en la que tú estés, los problemas en los cuales por tus propias decisiones tú te hayas metido, mujer, Jesús, y no la ley del Antiguo Testamento, porque yo iba a poner a Ana, les podía hablar a ustedes de Ana, de Débora, les podía hablar de la NN que le dio el consejo a Naamán, les podía hablar a ustedes de, no sé, tantas mujeres que hay en el Antiguo Testamento. No, es Jesús, porque Él es nuestro Salvador y quien fundó la iglesia. Un encuentro con Jesús me dice que ustedes se merecen todas las oportunidades, a pesar de sus propios errores, hermanos queridos. Amén a eso. Pero luego encontramos a Marta y a María en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, en donde Jesús las llega a visitar. Y María, llegó Jesús, yo aquí me quedo a sentarme con él. Habla que tu voz me escucha. Tan linda María, ¿cierto, hermanos? Y también está Marta, llegó Jesús, ¿qué hago? Llegó Jesús, mi mejor receta. Y se va para allá, para el de 1, hermano, luego pasa por el 2x3, pasa por Carulla, trae todos los elementos, comienza a cocinar, a cortar, hermanos, trae por agua, se le está quemando esto, y ve allá María, allá, fresquita con Jesús y todo ello.
comienza a preocuparse que ya es la hora del almuerzo, Jesús no ha almorzado y María ya en lugar de estarme ayudando, Jesús, dígale que me ayude, por favor, mire qué es eso. Y aquí Jesús rescata algo maravilloso, que las mujeres son perspicaces. Y si usted quiere saber qué es perspicaz, les regalo esa palabra para que la investiguen en su celular y para que sean perspicaces desde hoy en adelante. Mujeres, ¿me escucharon? Perspicaces. Porque Jesús le dijo a María, a Marta, Marta, es que ella entendió que yo le voy a ser quitado y por eso está aquí conmigo. Está aprovechando que estoy con ella. Miren, hermanos queridos, a veces nosotros como sociedad somos buenos para juzgar a las mujeres. Entre Marta y María, ¿qué es bonito, qué es mejor? ¿La contemplación, María, o el servicio, Marta? Entonces todos dicen, bueno, pensaron bien, como que juntas son buenas, juntos es importante, el servicio es importante o no es importante. La contemplación, estar con Jesús es importante. ¡Claro! Pero amados hermanos y hermanas, ¿por qué juzgamos? Ese es el punto de Jesús. ¿Por qué juzgamos? Yo no puedo juzgar la acción de mi hermana, hermanos. Uno a veces no comprende por qué una mujer tomó una decisión radical, fea, que no le gustó a nadie. Pero Dios no me llama a juzgar. Dios me llama a comprender. Dios me llama a entender, hermanos queridos. Por eso la mujer necesita también comprender bien su papel. Preciosas mujeres, ¿cuál es el papel que Dios les dio a ustedes? No me digan que son lo que son. Recuerden la perspicacia. P-E-R-S, perspicacia, que es un regalo que yo les doy a ustedes para que sean así perspicaces y que ustedes sepan, mis hermanas mujeres preciosas, que aunque el mundo las juzgue, su decisión es suya. Y nosotros, como aprendemos de la palabra de Dios, necesitamos comprender muy bien el papel que ustedes desarrollan en donde Dios les ha puesto. Y la tercera mujer, hermanos, es la mujer samaritana que se encontró con Jesús a las 2 de la tarde, en pleno el calor y todo ello. Empiezan, mis hermanos, ese pensamiento entre Jesús, ese diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, mis amados hermanos. Mire, y este encuentro con Jesús cambió la vida de esta mujer. Totalmente la cambió. La vida completamente de esta mujer, hermanos. ¿Sabes qué trae un encuentro con Jesús, Dilia? Un encuentro con Jesús reenfoca la vida de la mujer. La mujer samaritana había tenido 5 esposos, era una mujer las otras mujeres también la odiaban, era una mujer despreciada por todo el mundo, pero se encontró con Jesús en lo más difícil del día y Jesús le encaminó. Jesús le ordenó sus pasos. Qué maravilla. Por eso cuando yo leo y dejé a exprofeso de últimas, porque yo le dije hace unos minutos que yo como cristiano tengo que respetar las decisiones de la mujer, pero tú como mujer comprende tu papel, porque el Señor te está ordenando tus pasos, está yendo delante de ti, mi hermano querido y mi hermana querida, para que triunfes, para que seas bendición donde estás y más allá, aleluya, en nombre del Señor. Escucha muy bien, ¿saben por qué le estoy diciendo esto? Porque más que Pedro, el gran Juan, el gran Felipe, el gran Pablo y todos los apóstoles, la primera evangelista de la Biblia se llama esta mujer samaritana. Una mujer. No sabemos el nombre. Pero la Biblia dice que cuando habló con Jesús se fue para su tierra y comenzó a decirle, vengan, les voy a hablar de un hombre que me dijo quién era yo. Aleluya. Ese es el llamado que quiero dejar en el corazón de ustedes, varonas, mujeres que están en este lugar. Féminas de la bendición nuestra.
Un encuentro con Jesús les puede ayudar más que el mejor consejo del mejor consejero. Un encuentro con Jesús. Y pasemos a la última diapositiva. ¿Saben qué, mis hermanas? Les puede enfocar y mejorar y arreglar cualquier aspecto de sus vidas. Aleluya, en nombre del Señor. Por eso, mis amadas hermanas, y esta es la última diapositiva. Muchas gracias, mujeres preciosas. Usted de verdad bendice nuestra vida y les bendecimos en el nombre del Señor. Vamos a orar. Aleluya. Gracias. Un aplauso al Señor y a estas bellas mujeres. Y vamos a colocarnos de pie para ministrar esta palabra en el nombre del Señor. Aleluya, Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde. Te bendigo, te adoro y te exalto. Gracias por la palabra que tú nos das, Señor. Bueno, es un poquito, Señor, difícil orar en este día o más largo, más compleja la oración, porque oramos por el tema político, Señor del cielo, por supuesto. Ora por el tema político, mi hermano, mi hermana. Miren, yo no estoy apoyando ningún partido, ni estoy diciendo todo porque me falta mucho y no tenemos mucho tiempo. Pero sí, mi hermana, ora por Colombia. Ora por Colombia, hermano querido, ora por Colombia. Dile, Señor, ayúdame, enséñame. Dilucida mis pensamientos. Guíame, Señor, guíame en la oscuridad de mis pensamientos. ¿Por quién tengo que votar mañana, el día de hoy? ¿Por quién voy a votar? Yo estoy seguro que el Señor te está hablando en este momento. Te está hablando. Recuerda que tú eres sal y luz y que hay que votar por gente que sea sal y luz. Recuerda que la justicia social no es bandera de nadie, es bandera de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que el que diga más justicia social esté de acuerdo con la palabra de Dios. Amén, amén. Justicia social, Padre Celestial. Queremos paz para Colombia. Queremos vida para Colombia. Queremos, Señor, seguridad, bienestar para Colombia, Padre. Aunque el tema, Señor, es tan bonito, Señor, se filtra por el tema político, los partidos, los candidatos, por un lugar, por otro lugar, Señor. Pero lo más importante es que tú estés gobernando. Lo más importante es que tú pongas y quites. Es que tú gobiernas por encima de todos. Es que tú, Señor, eres el Señor de Colombia, el Señor de nuestro país. Y eso es lo que a nosotros verdaderamente nos interesa. Que Colombia, Señor, te honre, que Colombia sea bendecida y que tú guíes, Señor del cielo, nuestros próximos gobernantes. Mañana se van a elegir, Señor del cielo, candidatos de una parte, Señor, para la presidencia. Se van a elegir senadores y se van a elegir representantes a la Cámara. Son 200, Señor, por el lado de los senadores y 150 y algo, Señor, por el lado de los representantes a la Cámara. Todos ellos, Señor del cielo, quizás más merecedores, más meritorios que otros. Señor, todos ellos son tuyos. Te rogamos porque tú pongas lo mejor de lo mejor y nos guíes a nosotros, Señor, a poner, Señor, allí, Señor, con nuestro voto, a quien juzgamos, Señor, digno, Señor, de ese peso, en el nombre del Señor. Oramos por la paz de Colombia, Señor, de norte a sur, de oriente a occidente. Guarda nuestro hermoso país. Colombia es el mejor país del mundo, Señor. Bendito seas por Colombia, Padre. Aleluya.